últimos días a causa de la apostasía que se estaba experimentando en la iglesia. Hay algunos hermanos, entre comillas, dentro de la iglesia que están abandonando la iglesia, y entonces Juan quiere explicar a la iglesia por qué esto está sucediendo. Entonces, como menciona D.A. Carson y J. Moore, es posible que Juan tenga en mente las profecías de Pablo cuando habla en 2 de Timoteo y le dice: Timoteo, predica la verdad en todo tiempo, vendrán tiempos en que tendrán comezón de oír y habrán falsos maestros. O puede ser que Juan también esté considerando las palabras de Jesús en Mateo 24:24, cuando Jesús dice que vendrán falsos profetas. Entonces, este énfasis que Juan hace con respecto al fin de los días es posible que tenga esta situación en mente. Ahora, el mensaje principal que vamos a ver a lo largo de este pasaje recae sobre la acción de permanecer, siendo esta la palabra el hilo conductor de 3 razones que Juan expresa a lo largo del pasaje que los oyentes, la iglesia, tiene que tener en consideración. Es una palabra, es una acción, es un verbo que implica permanecer, ponerlo en acción, ¿sí? Entonces, el primer propósito por el que Juan insta a la congregación a que permanezcan es porque se debe guardar la identidad de la iglesia de Cristo en la iglesia. A partir del verso 19, Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La iglesia debía entender que aquellos que no permanecían en la enseñanza del Evangelio y que salían en búsqueda de otros argumentos filosóficos que prometían una salvación intelectual, rompía el mensaje del Evangelio. Esto lo vamos a ver más adelante en el siguiente punto. Entonces, para Juan, estas personas que predicaban este mensaje, él los denomina anticristos porque presentan oposición al mensaje de Cristo. La carta de Juan no solo pretende confirmar y de alguna forma pastorear a la iglesia en el sentido de cómo deben actuar en este momento, sino además animarlos en el propósito que conlleva vivir esa verdad. La verdad que da esperanzas y de vida eterna. Este era el mensaje que la iglesia debía guardar, porque era la evidencia que permanecían en comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y era también el mensaje que los guiaba al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo también era de este sentir con la iglesia. En Colosenses 1:24, Pablo dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. En 1 Corintios 12:27, Pablo señala: vosotros sois el cuerpo de Cristo. En Efesios 5:23 dice: Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia juega un papel fundamental en la forma en la que presentamos el Evangelio al mundo, porque representa el cuerpo de Cristo y debe preservarse como un cuerpo santo y perfecto, como la novia que espera el día de la redención del esposo, tal y como se menciona en Efesios 5:27. Así pues, era necesario que se manifieste que quienes no formaban parte de ese cuerpo tengan que salir. Por lo tanto, guardar el Evangelio implicaba reconocer las mentiras que negaban la deidad y la humanidad de Jesús, con la finalidad de conservar íntegra la imagen del Evangelio en la iglesia, en la unidad con el Señor y preservando la verdad del Evangelio. Jesús es Dios hecho carne y vino para morir y darnos libertad y reconciliarnos con el Padre. Y este es el propósito, el segundo propósito con el que Juan escribe esta carta a la iglesia. El propósito de guardar la verdad. Los versos 20 y 21, Juan enfatiza que no les escribe como si no conocieran la verdad, y al mismo tiempo señala: vosotros tenéis la unción del Santo. Esto es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. William Barclay señala que probablemente los gnósticos, estas personas que
predicaban este evangelio del conocimiento, creían que tenían una especie de unción superior. Por el conocimiento que ellos tenían, pues tenían como un conocimiento elevado que los llevaba a un conocimiento superior que los alejaba de la materia que era mala y podían llegar a ser salvos. Juan está hablando, pero Juan les está diciendo a la iglesia: vosotros tenéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os da a conocer la verdad, os da a conocer estas cosas y tenéis la unción de Dios, no tenéis la mejor unción, no es la unción que ellos tienen. Juan está hablando de la unción que nos permite discernir la mentira de los falsos evangelios que querían entrar en la iglesia. Juan dice: ninguna mentira procede de la verdad, y el que niega que Jesús es el Cristo, los que pretenden ofrecer una verdad para alcanzar la salvación mejor que el evangelio que Cristo ha entregado, entonces estos son los anticristos, porque se están oponiendo a la verdad de Cristo. Los gnósticos negaban la humanidad de Jesús y ponían en cuestión su deidad porque afirmaban que si Él era Dios, no podía haber tomado la forma material. Otros gnósticos decían que, salvando el relato, puede ser que sí que se encarnó, pero no en el momento del nacimiento, sino que cuando fue bautizado, Él descendió en forma de espíritu en Jesús, pero antes de morir lo abandonó. Y este es el clímax de toda la historia, porque cuando el hombre niega la humanidad de Jesús o su deidad, entonces pierde el enfoque de todo lo que el sacrificio de Cristo significa para la humanidad. Romanos 6:23 señala: el pago del pecado es muerte. Y comparado con las palabras de Hebreos 10, del 1 al 8, comprendemos lo terrible que es nuestra situación frente a Dios. Porque en el contexto sacrificial que el autor de Hebreos está explicando el sacrificio levítico del pasaje de Hebreos 10, él está diciendo: los sacrificios de los toros y de los machos cabríos no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque el animal no pecó, fue el hombre el que pecó. Entonces la sangre de un animal no puede salvar a un hombre. Y por mucho que el hombre haga obras, por mucho que el hombre se esfuerce en hacer buenas obras, o incluso si se sacrifica a sí mismo, solamente puede morir para condenación. Porque el pecado que te acusa, no ha sido quitado. Y esto lo vemos desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecan. Dios los cubre su pecado con las pieles de unos animales. Y este es el momento en el que Dios está de alguna manera dando una salida a la justicia que Él demanda por el pecado. El pecado se tiene que pagar con la muerte. Y es un animal quien toma ese pago. Pero este sacrificio apunta a un sacrificio mayor y perfecto. Y eso es Cristo. Y eso es lo que nos dice Hebreos. Hebreos está diciendo: Dios nos ha proporcionado cuerpo. Dios nos ha dado un ser perfecto y sin mancha. Y es el sacrificio último. Por eso, si vamos a Hebreos 10:9, dice: quita lo primero para establecer lo último. Jesús es lo último, es el sacrificio perfecto. Es el sacrificio suficiente. Ya no hace falta más obras. Ya no hace falta más sacrificios, porque ya alguien ha pagado el precio de ese pecado. Entonces si vamos a Romanos 5:18, vemos que dice: por el pecado de un hombre entró la condenación, pero por la justicia de uno vino la justificación. Mi pecado es justificado delante de Dios. Cristo tenía que morir para justificarnos delante del Padre y ser presentados perfectos en Él y para Él. Y esto lo leemos en Colosenses 1:28. Para Juan, esta verdad lo es todo. Esta verdad es la verdad que salva vidas. Esta verdad es la verdad que da esperanzas a los creyentes. Y todo el que se opone a la verdad solo puede venir de Satanás, que es el padre de mentiras, como dijo Jesucristo en Juan 8:44.
El tercer propósito que vemos en la carta, lo vemos de una forma práctica. Hacer el mensaje principal permanecer, que es una acción, en sí todo el pasaje es un mandato práctico. Y en los versos 24, 27 y 28, Juan introduce algunas de las razones por las que debemos permanecer. Entonces, en el verso 24 dice: si lo que habéis oído permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Se trata de tener comunión con Dios. Y esto es lo que hemos visto en el primer apartado. La iglesia que tiene identidad en Cristo, que tiene comunión con Cristo. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al Padre. Por eso tenemos que guardar el mensaje, porque es a través de la verdad de Cristo que tenemos comunión con el Padre y que tenemos comunión con el Hijo. En el verso 25 vemos que nos presenta la esperanza, la vida eterna. Es el propósito de la verdad. La verdad solamente puede traer salvación. En el verso 27, conocer la verdad mediante la obra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer toda la profundidad de esa verdad. Nos ayuda en el proceso de santificación, nos ayuda a tener identidad en frente de un mundo que observa a la iglesia, que no debe de tener pecado. El verso 28 nos ayuda a tener confianza, porque mantenernos en la verdad nos da confianza de que un día Él vendrá y seremos rescatados juntamente con Él. Y el verso 29 nos da el final práctico para este momento, y esto me gustó muchísimo. Dice: conocer y practicar la justicia como los verdaderos hijos de Dios. Guardar la verdad nos ayuda a permanecer en la obra de justicia de Dios. El hombre no puede obrar si no está en la verdad del Evangelio. El hombre no puede vivir una vida santa y agradable delante de Dios si no vive dentro de la verdad del Evangelio. Ahora, por lo tanto, ya no es solo que el Evangelio me da identidad, libertad de pecados y de condenación eterna, sino que lo que produce en mí, el conocimiento de verdad, me ayuda a tener confianza en la venida y me capacita para obrar en justicia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en la actualidad? Porque, ¿quiénes son los gnósticos en la actualidad, en nuestro contexto contemporáneo? Si entendemos que los gnósticos eran personas que decían que la materia es mala y que yo puedo llegar a la salvación a través del conocimiento y profundizar en ese conocimiento de lo espiritual, entonces probablemente no hay gnósticos en nuestra vida actual, o al menos no hay gnósticos como aquellos con los que la iglesia tuvo que lidiar en el primer y en el segundo siglo. Sin embargo, sí que hay religiones o sectas que proclaman una verdad parecida, como los testigos de Jehová o como los mormones, que no creen en la deidad de Jesús o que niegan la humanidad de Jesús. Al mismo tiempo también tenemos filosofías en el mundo que se están integrando en la iglesia o que algunas iglesias están aceptando, como las ideologías de género o las ideologías feministas que atentan contra el modelo que Dios dio a la iglesia. O también podemos tener otras filosofías dentro del mundo evangélico que no necesariamente niegan a Jesús o niegan el modelo que Dios ha establecido con la iglesia, pero que sí atentan contra la suficiencia del sacrificio de Dios, de Cristo, lo que hemos dicho antes, porque proclaman liturgias o ceremonias de liberación o de rompecadenas, o el nombre que se le quiere poner, que habla de que el hombre necesita hacer algo para ser salvado, para ser liberado. La proliferación de diferentes doctrinas espirituales de todo tipo solo demuestra la necesidad de un mundo caído que busca respuestas.
Y hoy más que nunca debemos permanecer y brillar en la verdad de la manera que Juan recomendó a la iglesia en Asia, para que la verdad nos ayude a discernir las mentiras que vienen de fuera del enemigo. Concluyendo, el mensaje de permanecer que Juan enfatiza es un hilo conductor de 3 razones muy importantes para guardar el mensaje del Evangelio. El primero es la identidad de la iglesia en Cristo, el segundo es la verdad que salva vidas, y el tercero es el resultado práctico, lo que hemos visto, capacitados para vivir y obrar en obras de justicia. Pero también, y esta es la parte que me gustaría dejar como aplicación personal para cada uno de nosotros debemos poner a prueba, a la luz de la verdad, del sacrificio de Jesús, todos los mensajes que atentan contra la suficiencia del sacrificio de Cristo. Debemos filtrar cuidadosamente los mensajes que atentan contra el diseño de Dios en el matrimonio, en la sexualidad y en todas las áreas que apliquen en el obrar de la iglesia. Debemos poner en descubierto, con la luz del Evangelio, las mentiras que atentan contra la deidad y la humanidad de Cristo. Por lo tanto, el mensaje tiene un matiz apologético de defensa del Evangelio. Y debemos presentar esta defensa en la forma que Pedro recomienda en 1 Pedro 3:15, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Como dijo Juan, entonces, estamos en el fin de los días, y esto sabemos porque los anticristos que se levantan a nuestro alrededor y que se levantarán alrededor de la iglesia hasta que Cristo vuelva, nos llevan o nos deben llevar a permanecer en la verdad.